Es el museo, digamos, este museo es el Museo de la Calera, acá en la ciudad de La Calera. Esto es el primer museo de Sudamérica y segundo en el mundo. Está construido a partir de la principal actividad industrial que tuvo La Calera, que era la producción de cal. Entonces, a partir de ello, nosotros tomamos como referencia los hornos a través de un convenio que llevamos a cabo con los propietarios. Llevamos a cabo el desarrollo de los hornos y este es lo que se llama lo que es la parte de lo que es la revalorización patrimonial desde el punto de vista de lo que se llama arqueología industrial, recuperar lo que es el museo, lo que es la principal actividad que le dio nombre hasta la ciudad. Está en la toponimia de la ciudad, la actividad que se desarrolla. Claro. Entonces, yo te voy a mostrar acá, vas a ver, vas a encontrar hornos, por ejemplo, que se llamaban hornos del pozo, así le decían los obreros, que eran los que llevaban a cabo, por ejemplo, la actividad. Por ejemplo, son hornos criollos, tipología criolla. Estos hornos son construidos entre el año 1945 y 1948. ¿Sí? Se quemaba con leña y lógicamente que había una zona digamos, donde estaba la piedra, que se tiraba, se quemaba y después se extraía la carga. Se llama lo que es el tubo o lo es lo que es la boca de carga, ¿sí? Estos son muy sencillos, fíjate que se quemaba todo desde acá abajo y ahí te puedes ver vestigios de cal todavía en algunos que quedaron todavía. Luego, ¿qué hicieron? Como que eran de poca capacidad, se construyeron otros más digamos, de manera contigua a estos hornos, ¿sí? Vas a encontrar acá, vamos a pasar en el medio, vas a encontrar una cámara de fuel oil, que es esta, que era lo que abastecía, o el sistema, una cisterna que abastecía de combustible para quemar los hornos, ¿sí? Para quemar, digamos, la leña. En estos hornos vos vas a encontrar, acá tenemos la parte donde estaba el leñero, lo que era el fuego, el hogar. Acá venía una persona que era el foguista. Ese era su oficio, digamos. El oficio, acá teníamos tres obreros. Tenías el foguista, tenías el calero, que era el que hacía la extracción de la cal en la parte inferior, y tenías el picapedrero, el obrero, que era el que tenía que achicar la piedra para poder entrar acá, digamos, a la boca de carga para poder quemarla. Y eso venía desde donde hacían las cavas, digamos. No, las canteras estaban acá, por ejemplo, lo que es la antigua Laguna Azul, lo que es la antigua Laguna Azul ahora, era la antigua cantera La Rosada, y de ahí se extraía parte del material. Y se traía para acá. Y se traía para acá, en camiones y demás. Esto, ¿qué pasaba? En aquella época, eso se trasladaba por flete, por camiones, y en su defecto, en tren a veces, que era la menor de las veces, pero generalmente era en camiones. ¿Qué pasaba? Esto se abastecía toda esa parte que vos ves allá, vas a ver dentro de un rato de aquel lado, todo eso era leña, un acopio importante de leña. Como vos podés ver en el banner ahí, sí, que ahí se nos ha caído un poco por la tormenta de anoche, el banner, ¿ves? Ahí tenés acopio de leña importante acá. Acá tenía que estar prendido permanentemente. Y se hacía descarga cada 8 horas. Esa es la carretera cenicera, se sacaba la ceniza de los hornos y se tiraban los ceniceros o a ese pozo y después se descargaba directamente por la zona de enfriamiento. ¿Sí? Pero acá la persona tiene que estar permanentemente cargando leña. Esto tiene que estar encendido. No se apagaban nunca. Porque cada 8 horas se hacían descargas. El día que uno aflojaba la temperatura o no ponía leña, bajaba la temperatura y se perdía la producción de 2 toneladas de cal. ¿Sí? ¿Y ese material no se podía recuperar una vez? No, porque quedaba, como se llama, se cocinaba por fuera y quedaba la pepa que se decía adentro, y eso al no cocinarse era pérdida. La idea es que se cocinara todo. Por eso se achicaba la piedra 15 o 20 centímetros y para poderla quemarla toda y que se quemara todo. Más rápido. Bueno. Acá estaba el foguista, que era el que tenía que tener el horno permanentemente encendido. Vamos a ir arriba y te voy a mostrar dónde estaba el señor que estaba con la boca, el picapedrero, que era el encargado el obrero encargado de mantener cargados las bocas de carga de los hornos para que no se adhiera nunca el tema del faltante del material. Acá, como podés ver, ahí se apilaba todo lo que era la leña. Y en la parte posterior de los hornos, viste que hay un contrafuerte de tierra, se hacía sobre terraplenes de tierra. En ese terraplén de tierra se construyeron los famosos, esta tipología de hornos criollos.
Esto estaba a cargo de la familia Burdichón hermanos, como te dije anteriormente, y uno de los ingenieros, uno de los hermanos Burdichón, que era ingeniero, fue el que construyó la cámara de fuel oil y el que pudo hacer abaratar los costos a la producción en sí, con el fuel oil, porque era mucho más barato. La leña tenía que trasladarla, tenías que meter al monte, y el día de lluvia era imposible poder trasladarlo, o sea que tenías que abastecerte bien, porque esto en día de lluvia seguía funcionando. Claro, o sea que la que estaba depositada acá estaba protegida. Sí, no, pero esto, pues, ¿qué pasa? Que vos venías un día de lluvia acá y es como si las temperaturas que se elevaban, prácticamente el agua se evaporaba. Ah. O sea, sobre la chapa, vos veías que el agua caía algunas gotas, pero después todo veías vapor. Claro. Estaba más de, te digo, la densidad calórica era muy grande. Entonces, tenías que trabajar con un calor importante ahí. Claro. Este es el terraplén donde estaba toda la piedra copiada en esta zona. ¿Ves? Y ahora vamos a ir a las bocas de carga, que era donde estaba el picapedro que se encargaba de achicar la piedra. Vas a encontrar acá hasta montañas de piedra todavía sin quemar. ¿Cuándo dejó de funcionar? Dejó de funcionar en la década del 90. Se cerraron y no volvieron a abrir, pero era como, volvemos mañana, y sí, así quedaron. Y quedó. Así quedaron. ¿Ves? Acá tenés las bocas de carga. Esto se carga, estas son las chimeneas por donde se extrae el calor. Sí. Está todo esto, molones de piedra, todos son molones de piedra de granito. ¿Sí? Estos son molones de granito y si tiraban, tenemos una profundidad más o menos unos 10 metros acá. 12 metros en cada túnel, en cada boca de carga. Son 4 hornos. Y eso que ves a los costados es piedra caliza. Que quedó ahí esperando. Claro, que está sin cocinar. Esa piedra se ingresaba a la zona de precalentamiento, que es la parte superior. ¿Se tiraban en estos pozos? En estos pozos quedaba el copete, como se llamaba. Leña abajo, se quemaba. Claro. Había una parte que era de incineración y otra parte que era la de copete, que era la de precalentamiento. Cuando se hacía la descarga de 2 toneladas, bajaba esta que estaba en precalentamiento a la zona de incineración. Mientras tanto el picapedro se iba cargando y le formaba lo que se llamaba el copete. Como te decía recientemente, a lo del copete es una montañita de piedras que se hacía en todos los hornos. El día que faltaba piedra, se paraba la producción. Entonces era permanente esto. Claro. ¿Ves? Ahí tenés la piedra caliza. ¿Qué pasa? La piedra caliza hace esto. Una vez que entra el calor, esto es carbonato es carbonato de calcio. Una vez que se cocina, sale el óxido de calcio, que es la cal viva. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Esa es la transformación que se hace desde el punto de vista químico de la piedra. ¿Sí? Estos hornos funcionaban a más entre 900 y 1000 grados. Y la leña que se utilizaba para quemar era algarrobo, tintitaco y quebracho colorado. Eso te tendría que haber dicho abajo cuando estábamos en la zona en la parte de donde estaba el que hacía la carga de los hogares, que era el foista. Claro. ¿Sí? Vamos a ir a la parte de abajo ahora, porque vamos a ingresar a los túneles por donde salía la producción. Y era un oficio que, si bien se llevó a cabo hasta los 90, se seguía haciendo en la forma prácticamente artesanal. Sí, artesanal, porque se recogía la leña de donde se podía, ya lo último, porque había ya ten en cuenta que esto al bosque serrano no le hacía no le hacía bien. Nada, claro. Pero ¿qué pasaba? Lógicamente que en aquella época era la actividad. No había otra forma, otra manera de hacerlo. Claro. Pero bueno, son cuestiones que hay que ir viendo desde lo claro, lo y ubicarse quizás a veces en esa época. Por eso la cámara... Los recursos que había en esa época. Exacto, por eso se hizo la cámara de fuel oil. Es el único horno en cadera, de más de 18 hornos que tenemos en circuito, es el único que tiene cámara de fuel oil. ¿Sí? Eso implica que tener cámara de fuel oil acá era que no tan solo abarataba los costos, sino que ya no atentabas contra el bosque. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Pues si vos tenés que quemar quebracho colorado, algarrobo, tintitaco, que son todos árboles de montaña, de sierra, entonces implica que
estás haciendo un daño importante al ambiente en cuanto a lo que es, pero te calcula esto funcionaron más de 40, 50 años. Claro. Así que bueno, estas que ves acá son zorritas Dubil. Estas se usaban más que nada en las canteras, básicamente para la extracción de los túneles. Las que usaban acá, más que nada, eran las zorras grandes, que eran las zorras caleras, que eran de 2 toneladas. ¿Sí? ¿Y esas iban por vías? Claro, eran por vías. Ahora cuando bajemos al túnel, ahora vamos a bajar, vas a encontrar, yo estuve trabajando ayer ahí, estuve sacando unos ladrillos, y vas a ver que había unas formas importantes en cuanto cómo era la estructura de la ahí podés ver, ¿ves la zorra sí, que está ahí? Ese de 2 toneladas, ¿ves? ¿Ves? Y ahora vamos a ver, por la zona de enfriamiento vamos a ver otra. Vamos a ingresar por la zona de enfriamiento. Realmente los obreros no ingresaban acá, ingresaban por el otro lado. Nosotros vamos a bajar de acá despacio. Sí, lo vamos a dejar en mi vaso. Ahí vamos a meterlo. Acá baja despacio. Baja tranquilo. Sí. Allá se llena de mugre, con el tema de lluvia se llena. Claro. Es de ella que está llorando, pero tengo encerrado, pero está con tratamiento veterinario. Bueno, Marcelo, contame dónde estamos ahora. Estamos en la zona donde trabajaba el calero, es decir, donde se hacía la extracción de la cal viva. ¿Sí? Yo te comenté recién que una vez que se quemaba la cal, la zona de precalentamiento bajaba incineración, y se incineraba, bajaba esta zona donde por esas compuertas se extraía la producción. ¿Sí? Como puedes ver, fíjate allá, puedes ver en el gráfico, en la imagen, en la foto, cómo era la extracción de la cal, fíjate cómo trabajaba el obrero. Acá había más o menos una densidad, o sea, te calcula que tenés que cocinar la cal entre 9 y 1000 grados, ¿sí? La densidad calórica era mucho más alta. Entonces eso implicaba que el foguista tenía que estar cubierto para poder hacer la extracción de la cal. En el momento se cargaba la zorra, tenía 2 toneladas, se la ponía sobre una plancha, como puedes ver, se tiraba con un malacate manual, que era ese, hacia la zona de las vías estas, que es donde estamos parados nosotros ahora, y esa llevaba directamente, se enganchaba el malacate a un gancho de un malacate trifásico que estaba arriba, y se llevaba la producción a la zona de enfriamiento. ¿Sí? Lo que era importante acá era que con esos pinchos, que vos ves ahí, pinchos le decían esos fierros grandes, que son pesadísimos, con eso ellos abrían la compuerta, pegaban y caía, a estrépito caía la producción adentro de lo que era la cal viva en la zorra calera. Claro, las compuertas me decís las que se ven arriba. Claro. Entonces ellos hacían la extracción de manera rápida de la cal, y una vez que sacaban la cal, una vez que cargaban la zorra, inmediatamente cerraban la puerta y la sellaban con cal para que no perdiera temperatura el horno. ¿Sí? Entonces eso, por eso hay esos restos que me eso que ves ahí son estalactitas de carbonato de calcio, o sea, o de óxido de calcio ya, que es la cal apagada. ¿Sí? Ya se hizo cal apagada eso. Por ejemplo, vamos a pasar por ahí. Y después, para volverla a abrirlas, rompían simplemente esa cal con que habían cerrado. Sí, eso se rompía porque se secaba el momento de la patata bien. Acá yo estoy trabajando sacando ladrillos, me golpeo con uno de estos y está todo tirado. ¿Ves acá cómo pegaba la zorra? Ah, sí. Se sacaba la zorra y pegaba acá, ¿ves? Claro. ¿Cómo daba? Entonces, eso calcula 2 toneladas de cal viva, de temperatura, como si fuera lava, prácticamente. Fíjate, ahí tiene una zorra que quedó cargada. Eso tiene cal viva, digamos, ya sea, lógicamente, que tiene más de 25 años. Claro, ya está. Parece el Titanic, ves la zorra cargada con la temperatura, quedó ahí, no se le sacó. Y ahí tenés la puerta abierta y tiene todavía, porque eso que tiene que hacer, correrse hasta acá para cargar la otra mitad de la zorra. Entonces todo eso que está ahí está todavía con cal para poder extraer. Dejaron eso así, al otro día dijimos, bueno, lo sacamos mañana y no se volvió. No se volvió a ver. Ahí quedó la producción ahí, de esa zorra sin trabajo.
¿Y cómo los obreros cómo trabajaban? ¿Por turnos? Trabajaban en porque eran las 24 horas sin parar esto. Trabajaban en turnos de 8 horas, o sea, ellos tenían que cumplir, eran 3 o 4 obreros y iban rotando. Y después venía un capataz a corroborar que ellos estuvieran cumpliendo las funciones. ¿Sí? Claro, porque no paraba nunca esto. No paraba nunca. A no ser de que un horno se dañara, y ahí venía el foguista. El foguista era la persona que reparaba los hornos, que eran 2 o 3 en la ciudad de La Calera, no eran 2 en esta ciudad que hacían las reparaciones. Y eso fue el foguista que tenía que hacer, ingresar adentro del horno, se bajaba la temperatura a 100, 115 grados, y él trabajaba con una temperatura de 100, 115 para hacer las reparaciones. A esa temperatura de 100, 115 grados él hacía la reparación del horno, envuelto en una alpillera blanca que se sacaba ahí de la fábrica de Minetti, lo mojaban, se ingresaba al horno, trabajaba 15, 10 minutos, ya cuando se empezaba a secar salía. Claro. Calcula que nosotros con 30 grados estamos sofocados, te imaginas con 100 grados allá adentro, claro. O más de 100 grados. ¿Y no se podía bajar menos de eso la temperatura? No, si bajaba la temperatura más, corría riesgo de que el horno ya tenías que empezar de vuelta el proceso y era pérdida. Claro. Mucha pérdida. Esto es la carga, y bueno, lógicamente podés ver las vías, podés ver las lastimaduras en la pared, por ahí la zorra pegaba de golpe, claro, se venía la cargaban sobre esa plancha, la llevaban con el malacate ahí, la enganchaban al otro malacate y ahí la llevaban a la zona de enfriamiento. ¿Sí? Era un trabajo muy coordinado, evidentemente. Sí, el obrero ingresaba por acá, por estas puertas, acá está todo labrado piedra. Claro, porque además toda esta superficie tendría la temperatura altísima, más allá de que estás afuera del horno. Sí, no, acá trabajabas con una cosa constante, con tanta temperatura. Sí, acá trabajabas según lo que me dijo un ingeniero químico, que vas a trabajar con más de 10.000 grados. O sea, para la extracción. O sea, eso es lo que te pegaba en la cara. Claro. Si cocinabas a 1.000, ¿hace cuánto estás con lava? Claro, sí. Calviva. Sí. Bueno, así eran las condiciones en que trabajaban los obreros en aquella época. Lógicamente que era un trabajo, como decís vos, casi artesanal. Sí. O sea que se hacía todo prácticamente a mano. Y bueno, eso genera que... Claro, porque acá no hay máquinas, no había nada que se enchufara y te diera energía. No. Era todo fabricado. El pasivo que vino de la corriente TV, que vino mucho después. Claro. Pero vos tenés en cuenta que... Entonces este también es un horno. Eso comunica a los hornos viejos que tienen un sistema de compuertas distinto. ¿Ves las manivelas esas? Sí. Son distintas porque ahí se hacía la descarga y se cargaba la zorra, que era en menor cantidad. Eran parecidas a las zorritas Dubil que te mostré. Sí. ¿Y ese era de la misma época o fue anterior? No, ese es anterior. Anterior. ¿Te acuerdas cuando te dije que había se desguazaron esos hornos, digamos, los desarmaron o sacaron parte de esos hornos para traerlos para este lado? Bueno, eso, una vez que empezaron a trabajar eso dejaron de funcionar. Pero tienen un sistema, son más pequeños y tienen un sistema mucho más rudimentario. Más rudimentario, o más sencillo si se quiere. Claro.